Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Estamos de regreso en este 2024, arrancando con la temporada número 3 de Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad. Muy contentos por su apoyo y dispuestos a seguir ofreciendo más contenido para este sector tan fascinante como lo es el de la preparación y entrega de alimentos listos para consumo. Pasemos pues al episodio, pues en esta ocasión charlaremos acerca de la preparación de alimentos en parrilla, un método que aparentemente es sencillo, pero que está plagado de muchísimos detalles que solo un maestro parrillero domina y que, gracias a su destreza, nos brinda una excelente experiencia gastronómica. Claro, no podemos omitir en la charla los posibles riesgos de inocuidad, siendo el más evidente la temperatura interna de cocción de la carne. Así que, ¿estás dispuesto a probar un corte a término medio o azul? Veamos qué tan seguro es este gustito al paladar. Pero ante todo, esperamos que el tema te sea de interés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos y qué bueno verlos después de que ha iniciado este fabuloso año 2024. Felicidades Bienvenidos por el año nuevo. al 2024. ¿Cómo les fue de festividad? ¿Qué tanto comieron? Que fue lo más importante. Creo que es lo principal de estas fechas, ¿no? Comer y comer y comer y comer. Estuvo fuerte, sí. La verdad es que sí, estuvo muy fuerte. Con familia disfrutando, pero bien, mira, con salud. Bueno, Alex, qué bueno. Y me imagino que, o espero, les hayan servido los episodios de recalentado, de los que ya habíamos subido como especiales de Navidad en como las temporadas pasadas, ¿no? Pues vamos a dar inicio a la temporada 3. Vamos por la temporada 3 con nuevos temas, nuevos invitados, y queremos arrancar hoy con un tema súper especial. Ok, pues entonces yo creo que todos en Año Nuevo tuvimos la inquietud de cocinar algo diferente, ¿no? Como que Año Nuevo se presta sobre todo a buscar otros menús, otras formas de celebrar. Creo que Navidad es mucho más tradicional, y a muchos nos pasó que el Año Nuevo se antojaba, y sobre todo en otras partes de la República, como para hacer una parrilla, ¿no? Prender el asador y empezar a jugar con los fuegos, que la verdad, y desde mi muy humilde opinión, y lo saben muy bien, mi respeto a todos esos parrilleros, porque sí creo que son los hombres del fuego. Manejan, conocen muy bien las temperaturas, conocen muy bien los cortes, saben en qué momento dar la vuelta, si habría que ponerle o no ponerle sal a la carne, que es otro de los temas o de los puntos que vamos aquí a tocar, ¿no? Que además es un tema de mucha polémica, pero también hay algunos riesgos, ¿no? Implicados en ello, y creo que es un momento importante, pues, para hablar acerca de los mitos y las realidades, ¿no? O el do y el don't de la parrilla, claro, desde nuestro punto de vista y desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces creo que va a estar bien interesante este programa, y creo que el enfrentarse a un corte como un tomahawk, un ribeye, ¿no? Estos cortes grandes, gruesos, un New York, un T-bone, ¿no? A veces, una salchicha, ¿por qué no? Y luego hay otros más complicados como los pulpos a la parrilla o camarones, que son con proteínas, ¿no? Con una textura completamente diferente, mucho más delicados que los cortes anteriores. Entonces, pues todo ello implica que tengamos diferentes cuidados y formas, hay fuegos, hay temperaturas, que ahí es en donde donde la puerca torció el rabo, ¿no? Donde todos vamos a... Súper importante lo que mencionaste, esto del hacer y qué no hacer en una parrilla, porque fíjate que uno creería, y bueno, yo en mi cabeza y mi mundo, color de rosa, creía que era súper fácil hacer una cocción en una parrilla, y No. llega un punto en que te das cuenta que dices,
esto se volvió un desastre y mi corte Sí, ya lo no. eché a perder. Entonces, a mí me Es que encantaría que empezáramos justamente con estas explicaciones de, a ver, hay diferentes tipos de parrillas. Hay parrillas grandes que Alex ya nos explicará que hasta se dividen por secciones. Hay quien te sí. puede cocinar un tipo de corte o un corte de este tipo hasta con unas piedritas y ahí una fogata. Por ahí hubo un chef que me decía, porque dije, es que yo no tengo asador y me dijo, no lo vayas a hacer en sartén, aunque sea pon unas piedras ahí en tu pasto, pero no lo vayas a hacer en sartén. Pero pues también se vuelve complicadísimo porque controlar el fuego es súper complicado. Entonces, Alex, a mí me gustaría que podamos empezar platicando justamente con esa parte de, a ver, ¿por qué un anafre no funciona igual que un asador? ¿Por qué son importantes los asadores? ¿De qué se compone un asador? ¿Y cuáles serían como esas grandes ventajas que te dan los asadores a comparación de tener como tus piedritas, bien me dijo un chef, ahí tu fogata? No, bueno, hay una enorme diferencia. Vas, Alex. Es que es toda, ahora sí, mira, es toda una ciencia, ¿no? Y no es tan simple como lo vemos, ¿no? Nada más es echar el carbón y ya, o si vas a tener una parrilla combinada de carbón con gas, ¿no? Debes de generar una Exacto. brasa y ya a partir de la brasa es como tú vas a empezar a dividir. Bueno, la gente del norte cuando dice vamos a hacer una carnita Es asada, que tú eres norteño, pues son además de todo tus expertos, ahora raíces sí, norteñas. ahí aplica la frase que chilla, ¿no? Pero no sabemos quién va a chillar, si por el humo o cuando Sí. no sabes controlar el fuego y tu proteína le echas a perder, ¿no? Pero Oye, bueno, Alex, ahí antes que sigas caminando con respecto al asador, hay un tema previo que tiene que ver con el prender el carbón. Porque por ahí están vendiendo sustancias en los centros de supermercado que son como estas sustancias que sirven Iniciadores. para... Exactamente, ujú, exactamente. hay, Pero, híjole, hay yo tengo maderas malas especiales. experiencias. Bueno, pues Venga. uno de los puntos importantes es cómo iniciar el fuego, ¿no? Para eso ya hay equipos especiales, chimeneas, cuya función va a ser, que es un tubo, empezar a generar la brasa para tener un fuego vivo. Mencionaban qué ocupar, bueno, hay desde maderas especiales, alcoholes líquidos o la clásica, ¿no? El papelito con aceite para no meterles ahí ningún tipo de solvente, ¿no? Hoy ya sabemos que ya hay un sinfín de productos que se ocupan, pero vamos a hablar que esos son los más convencionales, ¿no? Oye, Alex, y a mí sí me gustaría hacer ahí un hincapié en que cuidado con lo que utilizan para iniciar el fuego, porque después eso desprende olores y sabores que se quedan en la carne, arraigados en la carne, y podrás hacer el mejor corte y podrás haber hecho la mejor técnica, pero con sabor a plástico o a combustible, ¿no? Entonces, no Claro. es nada más agregar por agregar. Ojo con Oye, eso. tengo una duda, ahí no es válido. Yo sé que esos iniciadores de fuego son muy eficientes, muy rápidos, y que el humilde ocote es más lento, pero ¿no es mejor el ocote? Además, siento que transfiere otro tipo de sabores, ¿no? Sí, pues es lo que más se ocupa en realidad. Pues Ya hay es el gente que lo ocote. que hace es algunas brasas las ponen directo a gas, al carbón, ya levanta un poco de fuego y los mete en estos cilindros para precisamente ya tener la brasa viva y empezar a hacer esta distribución a lo largo de la parrilla para tener diferentes fuegos y a su vez diferentes texturas, perdón, temperaturas que nos van a dar esas texturas en la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener un fuego directo o una llama, un fuego indirecto, y la brasa prácticamente para tener ese gradiente de temperatura a lo largo de la plancha que puedas ir moviendo tus diferentes proteínas. Pero ojo, también no es que colocas el fuego e inmediatamente montas la carne, ¿no? Debes de dejar un tiempo para que el fuego también transfiera ese calor a la parte superior de la parrilla. Igual hay elevadores que te van indicando las alturas, las posiciones y demás, dependiendo de los Claro. tipos de producción. Y también aquí un papel muy importante es la limpieza, ¿no? Cuando inicias esa limpieza, obvio, ya cuando está tu parrilla caliente, ahí desde la gente del norte dice, ¿no? La cebollita, que son más expertos. Hay quien dice que hay que pasarle un cepillito de alambre y ya luego la cebolla para iniciar, ¿no? No poner aceite, ¿por qué? Porque estamos hablando de un fuego y vas a generar una llama y pues ya cuando tú vas a iniciar esa cocción vas a ir colocando tus diferentes términos para ir haciendo primero un sellado y dependiendo del término vas a ir moviendo tus proteínas, ¿no? Ojo, no siempre la cocción se termina en parrilla, muchas veces
se terminan en salamandras o en hornos, que son otros equipos que vas a ocupar para poder generar ese término o dar esa experiencia a la gente en la proteína que están pidiendo. Yo no entendía en un principio cuando con amigos chefs que son parrilleros, yo les pedí un término y me decían que no es el más recomendable. ¿Por qué? Porque se resecaba la carne, porque no ibas a mantener el sabor, porque iba a estar muy saturado de humo, por ciertas razones que a lo mejor uno cuando no conoce estos términos no identifica las características que va a perder la proteína y la vas a resecar y ya no vas a poder disfrutar esa suavidad o esos jugos que al hacer los sellados se van a conservar al interior de la carne, ¿no? Y es algo súper importante que mencionas, porque yo dentro de mis grandes errores, por el no saber calcular como los tiempos y además el no poder controlar el fuego, porque se volvió todo otro problema, es que empieza, bueno, yo lo que hice fue abrir un poquito para ver si estaba bien cocida y, oh, gran error, el jugo se soltó. Y no solo es como el jugo de la carne, va grasa integrada y eso hace que ¡pum!, el fuego todavía se vuelva más y se vuelva algo incontrolable, ¿no? Entonces, diría la chef, lo que se hace y no se hace, eso no se hace. Por eso no cualquiera se anima a ser parrillero, porque es ahora sí toda una ciencia desde ver la suavidad de la carne, ver las texturas, si se marinan o no se marinan, si se salan o no se salan. Hay quien terminan de aromatizar muchas veces hasta en sartén, precisamente para no generar ese avivamiento del fuego, porque al final del día cae grasa y la grasa es volátil, y luego muchas veces también, como dice la chef, se pueden transferir o transmitir olores o sabores, o también si tú ocupas un aceite que no es el adecuado, pues puedes generar ahí una acrilamina por el metal, que se empieza a descomponer el aceite y a lo mejor se quema la grasa o se desnaturaliza con mayor facilidad, y pueden haber ahí esos cambios en texturas, en sabores, hablando a nivel de la proteína como tal. Exacto. Ahora, también hay algo que sí hay que destacar y me gustaría platicarlo, sobre todo contigo, Alex, porque eres aquí el más experto, pero si los demás lo han hecho, por favor, también. El asunto de la sal, de verdad que yo he estado Pues ni tan experto, chef, en no serio, pero en serio que he estado en debates, así en debates, e incluso me ha tocado desde con parrilleros, ¿no? Ya sabes, y el otro que es el médico veterinario que es también experto en carne, en donde dicen, la carne se sala o no se sala antes de meterla a parrilla, sobre todo el término es en la parrilla, ¿no? Y a las posturas creo que las dos son muy buenas. Unas dicen, y además en muchos videos los hemos visto, en la que la cantidad de sal que le ponen es verdaderamente apabullante, ¿no? Y al final lo pruebas, o en los videos o en los restaurantes, la cantidad de sal que ponen, y dices, oye, pues no sabía tan mal, pero el asunto es, bueno, es que si pones sal antes, la sal va a desjugar al corte, ¿no? Porque va a absorber toda el agua, la mayor cantidad de agua, claro, no a deshidratarla porque no estamos buscando ese proceso, y hay quienes dicen que no, que sí se debería de poner la sal suficiente antes de meterla a la parrilla, ¿no? En tu experiencia, ¿tú qué sugieres? ¿O depende del corte también? Depende del corte, porque por ejemplo con amigos parrilleros chilenos o argentinos o hasta mexicanos dicen, una cocción larga necesitas ponerle sal precisamente para encapsular y que quede el toque y no tengas que volver a salar posteriormente y se concentren los jugos, y ahora sí que la carne, todos los jugos se mezclen, se disuelvan, se absorban los sabores, que si va con sal o pimiento o si va una especie, ¿no? Y hay quien dice que solamente tiene que ser un toque mínimo, precisamente porque lo que buscan más en una carne es el ahumado o el sabor a humito, y por lo regular en restaurantes de especialidades tienden a decirte que la carne no va tan salada y te llegan a ofrecer como mise en place diferentes aromatizadas, a lo mejor de vino tinto, para que tú termines de darle ese sazón del grosor, porque hay diferentes calibres, no es lo mismo salar un tomahawk o un ribeye de tantas pulgadas
Entonces aquí el papel fundamental va del maestro parrillero en ver la calidad de la proteína. Ojo también, no es lo mismo meter a la parrilla una carne congelada directamente a una carne que ya pasó por ese proceso de descongelación, que la dejaron reposar. Hay quien dice que hay que salarla antes o condimentarla antes y dejarla reposar al menos 15 o 20 minutos. Cuando sale de la parrilla, igual volverla a dejar descansar para que los jugos se concentren nuevamente y se pueda disfrutar No sé si ustedes han visto los casos en los que pareciera que la carne tiene un caparazón de sal, o sea, literal, cuando la Una sacan, costra de sal. exactamente, justamente cuando la sacan, yo he visto cómo rompen esa sal y obviamente ya dentro está la carne cocida, Pero ¿no? es que eso aplica, por ejemplo, Ara, Pescado. en pescados, sobre todo, y entonces haces un pescado a la sal y es una técnica bien bonita, que a lo mejor podríamos después hablar de Sí, técnicas de claro. cocción diferentes, pero sí, eso es otra cosa, porque ahí lo que hace la sal Ajá. es un horno, De ¿no? hecho, es Ahí una mezcla es un de sal horno. de grano con harina, ¿no? Y no, y eso se ocupa más para los ahumados, ¿no? Tiempos de cocción muy largos o prolongados. O sea, Sí, lo es podemos otro ver, ¿no? rollo. Híjole, yo lo vi, Las bueno, tal vez sí los barbacoas de estilo videos que Texas vi, van saturadas de paprika, van saturadas de Ujú. extras, que los jugos se Ah, concentren y que al ujú. momento de filetear o de rebanar, pues queden esas consistencias crocantes, pero suaves por dentro, ¿no? Y aquí también hay que ser muy cuidadosos. No sé si les ha pasado que de pronto nos ponemos como muy innovadores y queremos descubrir el hilo negro. Yo lo he hecho y no me funciona. Y hay veces que piensas, bueno, pues ¿por qué no poner un poco más? Y hay algunas especias que cambian por completo su sabor cuando son sometidas a calor directo o a fuego, perdón, a fuego directo, ¿no? Porque entonces empiezan a quemar y desprenden sabores y olores bastante desagradables. No es lo mismo hacer una infusión, por ejemplo, de canela a quemar canela. exacto, a Sí. quemarla. O el orégano, ¿no? El orégano a lo mejor sabe muy bien en determinadas preparaciones culinarias, pero el orégano a fuego directo, eso no va a resultar en nada bueno, porque va a desprender un olor bastante desagradable, ¿no? Se va a quemar. O hasta Ujú. el mismo Sí. romero, ¿no? ¿Cómo? Ujú. El mismo Sí, no, romero. recordemos que dentro de las parrillas y de los términos o técnicas de cocción, pues muchas veces solo la parrilla es como, puede servir para un marcaje, puede servir para un sellado, puede servir Sí. para dar esa consistencia doradita, ¿no? Pero muchas Sí. veces se complementa con hornos para terminar la cocción, o muchas veces en sartenes para terminar de marinar. A lo mejor luego derriten la mantequilla con romero para un poquito de Esa ya es ajo, otra y cosa, sí. que son otras técnicas complementarias, pero al final del día el parrillero es el que va ahí dando los tiempos de cada cuando tengo que voltear, qué términos, que sabemos que luego es el gran dilema, que no alcanzan las temperaturas. Bueno, sabemos que por ahí en los restaurantes de especialidades, pues existe un término que no es a la temperatura adecuada, pues acostumbrado a comer una proteína que no está completamente cocida y te puede generar algún riesgo a la salud, desde una diarrea mecánica. No es que esté mal hecho, no es que esté mal la carne, simplemente es que te puede generar una reacción en el sentido de que no estés acostumbrado a consumir la proteína bajo esa condición que no está cocida al 100%, ¿no? Pero ahí ya son En- cuestiones culinarias, ¿no? Que sí exacto. van ligadas a la Porque, inocuidad, por supuesto. oye, Alex, Sí, chef. y ahora, o sea, por ejemplo, eso está mencionado el asunto de las temperaturas, o sea, en la nueva, a lo mejor en la nueva actualización de H, o no sé si en 251, Toñito, está, en algún lado está mencionado o ya está estipulado que los cortes, sobre todo los cortes de res, híjole, es que el cerdo también por ahí ya viene con todo. En el asunto de los términos, o sea, sí hay algún lugar en donde se establezca que sí está bien el asunto de los En términos, términos, no. A ver, aquí es ¿no? donde vamos a entrar precisamente a lo bonito del asunto, Debate. porque como este podcast es Hablemos de Inocuidad, es donde vamos a entrar. De hecho, es lo que Ara ya traía también en agenda. Primero te comento, la cuestión de temperaturas y el hecho de los términos
es algo que se sigue observando en distintivo H desde versiones anteriores y hasta la actual, pero no ha sufrido mayor cambio. ¿Cuál es? Ok, Hay 3 temperaturas de cocción interna del alimento y no han variado. Y ok, van por tipo de alimento. 2, existe una cláusula, una salvedad en la norma donde se dice que si yo ofrezco un alimento crudo o que no va a ir bien cocido, debo avisarlo, debo declararlo en el menú, tengo que advertir al cliente de que va a consumir este alimento, pero bajo su propio riesgo o su propia decisión, dado que ok. no se alcanzó esta cocción. O sea, esa regla no ha cambiado, sigue Ha siendo la cambiado. misma, no ha Ok, cambiado, sigue siendo igual. Entonces, precisamente al entrar al tema del parrillado, es lo que nosotros nos vamos a empezar a preocupar porque hablamos de diferentes tipos de proteínas. Principalmente va a ser res, pero tú ya lo comentaste, ¿no? Puede llegar a ser cerdo u otro animal. Y la cocción interna de la carne es la que vamos a observar que no se va a alcanzar. Nos hablaba Alex de que hay diferentes tipos de calores dentro de una parrilla. Entonces, todos ellos deberían de suponer una temperatura suficiente como para lograr esa cocción, pero si tú no quieres que se desjugue la carne, que cambie su textura, que cambie su sabor, entonces no vas a llegar a las temperaturas que el estándar exige, te vas a sí, quedar abajo. Pero al momento de que tú lo cuestionas, que te dicen, pues es que yo, uno, compro producto de calidad, verifico el que proveedor. tenga las Ah, características organolépticas, lo preservo adecuadamente, tengo sí, toda la documentación del animalito, y 2, pues yo al momento de manipularlo y prepararlo, llevo mis reglas de higiene y además le aviso al cliente que pues se va a comer algo que no va bien cocido, ¿no? O sea, ya me cubrí por todos lados, pero al final del día lo que tenemos es una proteína que no va a alcanzar su temperatura, punto, ¿no? Bueno, y Pues ahí de ahí no también sé qué más recordar un podemos tema. comentar. Ujú. Por lo regular, todo este tipo de cortes o proteínas o son de importación o nacionales y vienen National TIF, importación USA, es decir, que es lo equivalente La a USDA, este, los controles fitosanitarios o zoosanitarios todo que nos sanitario. están garantizando que son carnes bien procesadas, que vienen en óptimas condiciones, pueden venir en diferentes empaques, el alto vacío por piezas y demás, y ya en el establecimiento los porcionan o hacen los gramajes, pero aquí lo interesante es esto, ¿no? Que no es carne o una proteína al azar, vienen de proveedores, sino certificados, que al menos tienen controles en sus plantas o en su distribución, que nos van a garantizar desde el inicio de esa cadena de inocuidad. Cuando llega a esa cocina, bueno, haces una segunda inspección de esas características organolépticas, dependiendo del tipo de proteína, del tipo de producto. Si es congelada, pues aplicas tus técnicas de descongelación, aunque sabemos que puede existir una cocción directa, que no es tan recomendable, porque ahí se pierden ciertas condiciones, pero bueno, creo que nadie se anima a poner en riesgo un tomahawk de 2 kilos, es que o eso un te iba a preguntar, exacto, o sea, un prime. tomahawk, exacto, o sea, un tomahawk de este tamaño de grosor, ¿puedo yo, pensando en la 605 o en 251, sería viable en términos de inocuidad? Dejemos el otro lado de la técnica de la parrilla, pero en términos de inocuidad, ¿podría yo meterlo congelado, cocción directa en parrilla? ¿Sería recomendable? ¿Sería válido? ¿No, verdad? En O sea, términos de inocuidad, de congelación a cocción directa. sí, así, sacarlo así, hecho una piedra y No, bueno, Yo creo congelar. que yo creo que la inocuidad no me no tiene mucho que ver, más bien es un tema de calidad completamente. Yo creo que Te vas a dar en la torre al corte. ese tipo de cortes no tendrían por qué tratarse verlo y así. con expertos, sí, sí, al menos dejarlo reposar en
que inicie ese proceso de refrigeración. Si no lo logras bajar a 2, 4, que esté unos -5, -6, que luego también es lo que nos decían algunos chefs parrilleros, yo no lo bajo a 2 o a 0, lo dejo en un punto donde todavía el fuego me va a hacer esa función de, vamos a llamarlo así, no tengo el término culinario, pero encapsular y que no desjugue y que la carne, la proteína guarde todos esos sabores, tenga esa consistencia que yo requiero para dar ese tratamiento en parrilla o terminar en cocción o terminar en sartén, pero son también secretos luego hay de los parrilleros que no logramos entender a simple vista, sino hasta que ya vas viendo los procesos y las técnicas que ellos van manejando, ¿no? Porque es todo un arte, pero en términos de inocuidad, lo más recomendable es bajarlo a refrigeración y poder hacer estos procesos, porque como dicen ellos, la carne descansa, se concentran los sabores, concentran los jugos, puedo marinar, le doy un mejor manejo o primero un tratamiento y luego un adecuado manejo, ¿no? Hablando del manejo, en cuestiones de inocuidad, no mezclar especies, separa la limpieza de las parrillas en diferentes utensilios que voy a ocupar, terminar las cocciones, y obvio, pues aquí el factor fundamental, como bien lo preguntaba la chef, hay temperaturas, rangos los hay, pero vamos a decir que hay otra regla, hay 70 y tantos grados, son por cuestiones, un raw, un medio y hasta entre esos factores del manejo del proveedor y obviamente pues esa leyenda de la salvaguarda que nos van a garantizar esa inocuidad de un producto tal vez no cocinado a ese rango de temperatura, pero sí manejado de manera adecuada, ¿no? Las temperaturas a las cuales debería de cocinarse un producto cárnico no son las temperaturas a las que va a llegar un corte, pero en algo que tiene mucha razón Alejandro es justamente la salvaguarda de, pues es bajo tu responsabilidad si es que quieres consumir un producto con las características organolépticas con las que debería de consumirse, ¿no? Porque obviamente el que te comas, te puedes comer un corte bien cocido, hay gente a quien le gusta tipo suela de zapato comer la carne, pero la realidad es que las características organolépticas de la carne no van a ser las más ricas o las No, más jamás, adecuadas, ¿no? no, jamás, jamás en la vida. Y ojo, y ahorita nos estamos enfocando mucho en la carne de res, pero acuérdense que también están los pescados que son solamente sellados, como el atún, ¿no? O el salmón. Salmón. Eh, No, y de exacto, hecho, que sin están desviarme todos demasiado, selladitos. Los corderos, los costillares. exacto. De hecho, estaba yo pensando en el pato, que también, si tú lo sometes a una cocción muy alta o a una temperatura muy alta, se pone dura la carne. Entonces, sí nos vamos a topar con muchos casos en donde van a haber estas variaciones. Pero yo creo que aparte de esa salvedad, y ya nos lo enfatizó mucho Alejandro, es la calidad de la carne de origen y en la manipulación que recibe antes de llegar a la parrilla. Esos elementos van a ser, digamos, los controles que van a cuidar que lo que yo sirva, aunque no alcance su cocción, sea un alimento seguro, ¿no? Por otro lado, echar directamente un producto congelado a la parrilla, yo creo que no nada más sería un tema de calidad, podría llegar a ser tal vez un tema de inocuidad si pensamos que la parte interna de ese músculo realmente no va a llegar ni a 50 grados. No, es más, puede que incluso se sienta fría esa parte central si es que no se llevó a una cocción y a un reposo adecuado esa pieza antes de llevarla a las brasas. Porque Bueno, estamos pero llevando sí, un producto que está a -18, incluso a veces -20, -30 grados por las potencias que tienen sus cuartos fríos. Entonces Sí, sí mira, va a ser pongo un importante hacer ejemplo, una antes de correcta que venga, descongelación. antes de que se me vaya la idea, a mí me ha tocado ver, aunque no es parrilla, pero en frituras con las alitas, es que eso te alitas iba a que las decir. meten a congelar y tú cuando la llegas perdón, congeladas directo de la fritura y el hueso y la parte que va unida a la carne todavía queda cruda, ¿no? Ujú. Eso te Y iba a alitas preguntar. que han pasado a un proceso de descongelación que a lo mejor no la meten, y sucede igual con la papa a -18, pero las meten a -12, -10, -8, la cocción es perfecta y la consistencia, Sí, ¿no? Pero luego sí, son esos toques también que la gente que manipula ya va haciendo por una expertise, o igual, sí. como han comentado algunos parrilleros, ¿no? Con quien compran la carne, son maestros parrilleros que vienen, los capacitan, les dan una inducción,
enseñan a manejar la proteína, les enseñan a que complemente una cocción, y hay técnicas, ¿no? Este corte está suave, pero no quedó jugoso ni rico. ¿Por qué? Porque no se descongeló adecuadamente, porque la cocción la cortaron a las 4 horas, tuvo que ser 6 horas, y porque el horneado lo sacaron media hora antes. Y para mí está delicioso, pero para él que tiene el toque dices, bueno, a ver, ¿no? Entonces son muchas cuestiones que van implícitas en la marinación, en los reposos y en las técnicas desde antes, ¿no? Desde descongelación, cocción y la terminación, ¿no? Porque también una carne normalmente no se recomienda que saliendo de la parrilla te la sirva, ¿no? Que la dejes descansar, dependiendo del grosor, 3, 5, 2 minutos para que llegue a tu mesa y la puedas degustar de manera adecuada. Yo soy bien honesto, ¿eh? Yo antes pedía todo bien cocido. ¿Cómo, Alex? Cocido un poquito, ya lo pedí un 3 Término cuartos, medio. ¿no? Para dar ni ese gusto, pero ya conociendo y viendo esto, ya regañadas que me han dado mis amigos chefs, allá el chef Carlos, vas aprendiendo y también vas reeducándote y te vas dando cuenta de que pues hay todo un trabajo detrás, ¿no? Y romper ese mito, como ese miedo también. Fíjate que eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante, sí, darte la oportunidad de probarlo de otra forma. Por un momento, atreverte a quitarte la impostura del asesor, del verificador, y sentarte y ser un simple comensal. Y que te permita, ¿no? Que el gastrónomo te guíe, te muestre y te ofrezca esa otra experiencia que es comer. Porque eso incluso va alimentando y va engrosando tus habilidades al momento de evaluar un proceso, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importantísimo, aquellos que nos dedicamos a este negocio de la inocuidad, permitirnos también vivir la experiencia gastronómica como es. ¡Qué bonito lo dijiste! Muy bien. Esa es la experiencia. Y nada más quería hacer un comentario antes de perdón que le interrumpa, chef. A mí no me ha tocado, sí me ha tocado ver patos, pero ahí la chef nos puede aclarar este punto, que es, creo que es la técnica culinaria, ¿no? Para la cocción, que quede roja. Bueno, por sí la carne de pato es un poquito más roja, muy oscura, pero cerdos casi todo bien cocido, y corderos ahí sí de 3 cuartos para abajo, ¿no? Sí, exacto. Oigan, y hablando de estas cocciones, y como a mí me gusta ver el mundo arder, ahí les va otra. Estoy pensando en las famosísimas hamburguesas en términos. Yo creo que ese sí es un tema, porque es que la carne molida sí tiene sus situaciones particulares. Porque pero es que, el corte en parrilla es y que, en mira, términos. El corte de carne como tal es un corte que salió de un espacio completamente, digamos que inerte, no, ¿cómo se le llama esto? No. Pues sí es inocuo, pero tiene otro nombre específico. Es que estaba cerrado, o sea, no había contaminación, nada más hicieron el corte y mientras no se haya contaminado en ninguna de las etapas, desde la matanza, que hayan hecho el corte y lo hayan envasado, todo está perfecto. Yo recordar algo. Yo quiero recordar algo de uno de nuestros invitados, uno de esos invitadazos que hemos tenido en la temporada 2, y es el doctor Santiago. El doctor Santiago, ¿qué nos decía incluso? Yo no compro la carne ya picada o ya molida. Yo compro los trozos de carne y yo tengo mi molino en casa y yo preparo mi carne molida y le pongo mis especias y yo me encargo de la limpieza de mi molino, porque eso me va a ayudar a reducir peligros. Si yo ya compro la carne molida o picada, estoy comprando un riesgo que no estoy controlando o sospecho que van a haber peligros allí. Si yo compro la carne, yo estoy seguro de los cortes que me estoy llevando y lo voy a transformar en mi cocina, bajo mi supervisión, con mis prerequisitos. Y eso nos puede ayudar a mitigar un poco. Y sin embargo, es carne molida. Yo ahí sí buscaría una correcta cocción, solo porque es carne molida. Retomando comentario que nos hizo el doctor en su momento, recordemos de las enfermedades endémicas, y él era muy puntual
en Sudamérica, ¿no? El síndrome urémico Hemolítico. que es una E. coli enterohemorrágica y se da sobre todo cuando se rompen los tejidos y se puede encapsular y prácticas y demás. Entonces ahí en molida sí, si nos piden una recomendación sería bien cocida, independientemente del gusto Cocínala y demás, bien. ¿no? Salvo que tú tengas la seguridad de que esa carne fue bien manejada, bien procesada, pero Híjole, Es que si de en todos los modos, turistas, sin ¿no? miedo. 3 cuartos ideal. muchísimos lugares, Es tu riesgo, ¿no? muchísimos. Así, mátate solo, ¿no? Pues es que Molida, muchísimos lugares sí, te dan esa opción y son lugares donde a lo mejor el hit o lo principal son justamente las hamburguesas de Es lo que te este iba a decir. grosor, y de además, calibres. Ajá, el trancazote. Y por eso insistía, creo que lo idénticos, decía Ara, este debería ser tema para otro Ah, programa, la esa es otra hamburguesa. historia. Esa es Sí. otra ah, bueno, historia. Pero sí, Ojalá la ok, y primera recomendación que les damos es pudiéramos convencer a preferentemente los sí doctores pídala a bien animar cocida. a hablar de este tema. Estaría bien. Sí, sí, hay sí, que sí. hablar. Pero Pero bueno, sí entonces, no podíamos dejarlo atrás porque es muy típico de parrillas las hamburguesas, muy Sí, típico, claro. exacto. Pero bueno, muy típico. Ara, ¿por dónde sigue la senda? Pues listo, vamos a cerrar el episodio. Yo No, concluiría otra cosa, que rápido, se nos está olvidando algo súper importante. Para terminar, ¿se lavan o no se lavan las parrillas? pues sí se tienen Ah, que lavar. Todo tendría que lavarse, pero hay muchos que reclaman el proceso de lavado o no se hace, digo, yo no he visto lugares, diría Alejandro, que una cosa es el manejo profesional y otra cosa es el manejo en casa. Eh, el punto está en que muchos reclaman en que no debería de lavarse porque le estás eliminando ese antiadherente natural que se fue haciendo mientras hacías las cocciones de otras carnes. Pero el punto está en que se debe de lavar, esa es la realidad. Más bien tendría que ejecutarse para el caso particular de los materiales, es un post-tratamiento, ¿no? Un tratamiento después de la limpieza con el objetivo de mantener en buenas condiciones esa parrilla. ya, ya. Es como el Pero, pavonado, ¿no? Que habíamos mencionado en sartenes, pero en sartenes de hierro fundido, donde allí decíamos que este pavonado lo que va a ayudar a evitar es la oxidación. Pero como bien comentas, Sara, pues lávala porque son unas costras de cochambre y luego si quieres le das un post tratamiento o un tratamiento previo a usarla al momento ya de preparar carnes, ¿no? claro, claro. No sé, no lo sé, Rick. Parece falso porque yo conozco muchos que dejan la parrilla como va. Y creo que sí, ahí teníamos que hablar del tema. Y además, ¿no? Con qué se limpia, que el cepillo, si es de metal, pues que también el cepillo esté en las mejores condiciones posibles, que no presente oxidación, ¿no? O sea, Yo ahí solamente hay les mucho. yo solamente quiero mencionar ahí que de los productos químicos que utilicen, que sean quitacochambres, formulados para tal acción, que no usen solventes, que no utilicen estopas, que no utilicen, vamos, no es un taller de pintura ni las talachas de hojalatería, o sea, es una parrilla. Entonces usemos productos formulados para equipos de cocina, ¿no? Porque sí, sí me ha tocado ver que hasta No, y aparte solventes utilizan. una parrilla grill o se tiene que lavar en frío, ¿no? No la vas a lavar Además, con en Esa calor. es otra. ciertas condiciones de seguridad porque el producto volatiliza, entonces ahí ya no es un riesgo a la proteína, ya es un riesgo al que lo está trabajando, a los Chief Steward, ¿no? Ujú. Sí, es un Sí, acto sí. inseguro. Sí, Ujú. hay muchas cositas ahí que la gente hace que no es del todo la más adecuada. Y creo que el tema de los solventes y esas cosas que utilizan, luego no es lo mejor. Ahora sí, perdónala, pero es que Además, yo tenía... agregaría algo a esa idea que tiene que ver con, a ver, una parrilla de ese tipo profesional, la realidad es que la inversión no es baja. Los precios de los equipos de Es las cierto. cocinas suelen ser muy altos. Entonces, al estar ahí siendo creativos con qué tipo de productos químicos puedo quitarle la grasa, la realidad es que pueden echar a perder un, un equipo o un utensilio.
Digo, yo les voy a platicar algo que sucedió. Yo eché a perder algún sartén en algún momento de esos que, ya sabes, no son tan económicos. Y por estar Oh, justamente, siendo creativa con los productos químicos de limpieza. El punto es que a veces uno no se da cuenta con el objetivo de querer quitar todas las manchas, todo lo adherido, tú agregas y dices, ay, esto no lo quitó, y le agregas. Y resulta que el equipo o el utensilio traía un antiadherente especial y tú ya te lo llevaste con todos los productos todo. químicos y utensilios de limpieza que te pudiste imaginar. Y resulta que ahora cuando lo ocupas, en realidad ya no funciona como debería de funcionar. Aquí el punto es que un sartén, estoy de acuerdo que un sartén, pues el precio es despreciable a comparación de lo que pueda costar un equipo de estos, ¿no? Entonces, Sí. lo ideal es sí acercarse a un proveedor de químicos de limpieza. Además, de ese tipo de lugares suelen tener proveedores profesionales de químicos de limpieza y que les recomienden. De hecho, tienen portafolios específicos para tipos de suciedad. O sea, va a haber químicos que sean específicos para parrillas, químicos que sean específicos para hornos, químicos que sean específicos para planchas. Entonces hay que tener como ese tipo de consideración más cuando pues tuviste una inversión interesante en tus equipos, no solo lo vean en el sentido de quedarnos con no ser creativos y utilizar, sino que también al que lo compró, pues obviamente hay una inversión importante que tiene que cuidarse y eso es también a través de una inversión en productos químicos adecuados, ¿no? Estoy de Ojo, acuerdo. no todo va con Oh, químico, ¿eh? ¿Mandé? La limpieza no siempre va con químico. Ujú. Bueno, pero Existen, la gran mayoría de grasas sí se van a quitar con químicos. Bueno, naturalizas con o si quieres estar matando a tu personal ahí con fuerza bruta, pues bueno, cada quien decidirá. Pero hay eh, otros métodos el de calor no espuma siempre va a muy quitar efectivos para ciertas parrilla. suciedades. ¿La ¿Cómo, qué, perdón? Alex? Bueno, que no todo es químico. Muchas veces se desnaturalizan a fuego directo, muchas veces ocupan vapores, muchas veces ocupan espumas especiales. Precisamente, ¿por qué? Porque también son partes de metal o de acero o hierro forjado y demás, que si tú los sometes a un producto químico, los vas a manchar y van a empezar a perder ese brillo o esas condiciones que también muchas veces por querer limpiar estás degradando esas películas protectoras. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado Cuidado. en la forma del trabajo y del manejo, ¿no? Digo, yo lo he Ujú. visto, he visto que están negras y al otro día tú las ves relucientes y cuando pasas y inspeccionamos y pasamos una toallita, la toallita te queda gris. ¿Por qué? Porque están haciendo un producto muy agresivo que a lo mejor sí es eficiente para otro tipo, pero para no, ojo, entonces también hay otras alternativas, ¿no? Yo Y creo Ok. que los la comento porque me ha tocado recomendación, por querer meter todo brillante, ojo, es humo, es carbón, es brasa, vas a ver otras cuestiones de inocuidad y de limpieza que van a ir de la mano, pero también cuidando tu producto final, ¿no? Porque cuando prenden te llega el aroma a solvente Exacto. delicioso, ¿no? Exacto. yo creo que lo Exacto. ideal, y concuerdo con Alejandro, creo que ambas ideas son en el mismo sentido. Acérquense a alguien que sepa de limpieza, o sea, a un experto en limpieza y en limpieza de cocinas. Ese sería como Sí. el punto, ¿no? No estar ahí ideando a ver qué mezcla rara voy a agregar para limpiar o quitar grasa. Sí. Yo creo que ahora sí vamos a cerrar el episodio. Em, en conclusión, creo que este tema de la parrilla, bien diría Alejandro, pues sí, en cocina profesional se trata de una manera y obviamente ahí te vas a encontrar a gente que sabe de eso, si no, no estaría trabajando ahí. Pero ya cuando también lo haces en casa, creo que es importante que se tengan ciertas condiciones específicas, porque probablemente pudiera correrse mucho mayor riesgo alguien que lo hace en casa, porque de los controles específicos que se mencionaban como para consumir un producto que no esté completamente bien cocido, es que haya tenido un buen manejo previo esa proteína. Y cuando estamos en casa no estamos 100% seguros, porque muchas veces lo compramos en la carnicería de la esquina, que sabrá Dios cómo es que manejó esa carne. Y sabrá Dios si es que está comprando producto TIF o se está comprando en un rastro municipal que tal vez ni controles o sanitarios tengan. Entonces,
creo que no dejemos todo hacia el manejo de restaurantes o el manejo profesional, sino también los cuidados que se deben de tener en casa y saber dónde tendríamos que comprar esas proteínas o bajo qué características o qué características deberían de tener esas proteínas para que yo pueda hacer mis pruebas en casa con tu parrilla improvisada y saber que tal vez lo puedes consumir de manera, pues nunca existe el riesgo cero, pero tal vez tener un poco más de seguridad que puedas consumir un producto que tal vez no tenga que cocinarse al 100% para no enfermarte. Esa sería mi conclusión. No sé ustedes, ¿qué agregarían? Yo creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Pero sí mucho respeto. Luego esos videos que uno se encuentra en YouTube y en TikTok no son del todo tan reales. Sí creo que hay mucha edición y alguna que otra trampita para que se vea pues bien bonito y no te están hablando bien de los tiempos, ¿no? De cocción, y a lo mejor hasta me atrevería a decir que hay uno que otro truco ahí de maquillaje de alimentos, no lo sé. Entonces, busquen páginas a lo mejor que sean mucho más serias, ¿no? En ese sentido. Y también hay muchísimos cursos que están dando muchos lugares, la Sociedad Mexicana de Parrilleros y demás, donde la gente como tú y como yo, que a lo mejor le tenemos miedo a la parrilla, porque sí, mis respetos para eso, ir y acercarnos y aprender estas técnicas, ¿no? De los que saben de primera mano y tener cuidado en ello. Yo creo que una parrilla y un buen corte de carne son una gran opción, y hagámoslo, pero hagámoslo de la manera más correcta. Pues yo nada más concluyo diciendo que no cualquiera es parrillero, ¿no? Y que obviamente puedes tú buscar serlo, ya la chef nos dio opciones de cursos, pero por lo menos si uno sabe que en la cocina o en el establecimiento al que uno asiste a consumir alimentos hay un parrillero profesional, pues creo que vamos con la confianza como para consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Y como ya lo dije hace ratito, aquellos que nos dedicamos a esto hay que darnos la oportunidad de probar y de degustar los alimentos, sabiendo que detrás hay controles, ¿no? Y también permitirnos vivir esa experiencia gastronómica. Es todo. Nada más redondearía, ya casi dijeron todo. Dense la oportunidad, digo, yo era de los que se negaba, no tener paladar desarrollado, no tener gusto, y ahora que he conocido, aprendido, es importante reeducarnos, ¿no? Al final del día, los que estamos inmersos en este sector, pues tenemos que vivir esa experiencia. Como bien lo dicen, hay controles, son calidades, son profesionales, es toda una ciencia, todo un arte, así como existe un repostero o un banquetero, también el parrillero es otro mundo aparte, y dense la experiencia y creo que se llevarían una sensación única al probar diferentes cortes, desde el nacional, el importado, el que gusten, pero sobre todo siéntense con la confianza de degustar esos alimentos en los lugares, sobre todo como bien lo mencionó Juan, que sabemos que hay ahí un experto que sabe tratar, manejar y nos va a dejar un platillo delicioso Sí, para estoy de acuerdo. Muy bien, pues bueno, este fue el episodio 1 de la temporada 3. Qué gusto que hayan estado aquí. Solo recordarles que agradecemos puedan suscribirse a este canal, puedan compartirlo si es que la información que aquí encuentran la consideran interesante y que haya alguien más que le gustaría escuchar este episodio. También recordarles que estamos en TikTok, estamos en otras redes sociales. Digo, la chef ya dijo que no confíen tanto en los tiktokeros, pero estamos en TikTok. No, o sea, Estamos estamos también en Instagram, en Facebook. Recuerden que tenemos la fanpage en Facebook. Y bueno, se están subiendo de manera no tan frecuente, pero se están subiendo los episodios pasados de temporada 1 y temporada 2. Entonces, no se lo pierdan. También está Spotify, si es que no nos quieren ver y solo nos quieren escuchar. Estamos en Spotify. Sí, 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 no lo Agradecemos olvides. mucho los escuchas. La verdad es que ha incrementado mucho en Spotify. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí.
Al día de hoy somos 529 suscriptores. Esperamos este año lograr llegar por lo menos a 1000. Pero Bueno, sí ya es es un una buen número. meta, sí es una meta interesante, pero de verdad agradecemos a los 500 que están suscritos y que nos escuchan y que nos dejan sus comentarios además. Pues muchas Oh, gracias, yeah. un gusto haberlos saludado y qué bueno verlos después de el inicio de año, bueno, en este 2024. Espero verlos mucho más en este 2024. ¡Los Ok. queremos! Nos vamos, bye. ¡Adiós!